Bueno, muchas gracias. Muy lindo estar en esta mañana. Y muchas gracias por la invitación, por las oportunidades para poder compartir la palabra y por las oportunidades que el Señor da también para poder compartir su palabra. Así que es una bendición para mí, un gozo, una alegría poder estar con ustedes acá hoy. Les invito a abrir sus Biblias a la epístola de Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de tu trono, Padre, en esta mañana. Nos acercamos por los méritos de Cristo, Señor, en la cruz, a nuestro favor. Señor, poniendo solo nuestra fe en Él, te damos muchas gracias, Señor, por Cristo. Y te rogamos, Señor, te ruego, Padre, que tu palabra pueda ser de bendición en esta mañana para todos los hermanos, que pueda ser de edificación para sus vidas, Señor. Pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Y antes de entrar en el mensaje, quisiera introducir hablando de alguien, acerca de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon fue un pastor del segundo siglo y un apologeta, un defensor de la fe cristiana, y él buscaba guiar a su grey y dar una sana doctrina a toda su iglesia. Fue un defensor de la sana doctrina y estaba muy interesado en refutar a herejes y instruir a los creyentes. Una de sus citas dice así: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incultos crean que es más verdadero que la verdad misma. Eso dijo Ireneo, y él defendía la fe cristiana de un grupo que había surgido en ese momento, que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos, la palabra viene de gnosis, y ellos creían que tenían un conocimiento supremo, un conocimiento superior, un conocimiento más elevado. Ellos creían que podían llegar a la salvación por medio del conocimiento y de conocer aún más y más. No necesitaban la Biblia, ellos no necesitaban la Biblia porque era todo por medio de su conocimiento. Ellos también decían algo así: el espíritu es bueno y nada puede destruirle. Entonces ellos lo que podían hacer era dar rienda suelta al cuerpo y a sus pasiones. Un grupo de los gnósticos decían eso. Decían que ellos podían dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces Ireneo escribe hacia ellos. Pero nosotros vamos a ver hoy en la epístola de Juan que Juan también estaba enseñando acerca de los gnósticos. Algunos años antes. Él también. ¿Por qué? Porque los gnósticos ya habían empezado a surgir en el primer siglo. Ya habían empezado a surgir en el tiempo de Juan. Entonces Juan escribe a la iglesia y él va a advertir cómo debe ser un verdadero creyente. Cómo debe ser un verdadero creyente en la iglesia. Y ellos no debían dejarse influenciar por esta enseñanza de los gnósticos, no debían permitir que estas enseñanzas entren en la iglesia. Entonces Juan va a enseñar y escribe por esa razón a la iglesia. Y va a enseñar a la iglesia cómo luce un verdadero creyente. Entonces nosotros, hoy lo que vamos a ver en la palabra del Señor es que una vida de santidad y de obediencia es lo que caracteriza al verdadero creyente. Una vida de santidad y obediencia es lo que caracteriza al verdadero creyente. Y vamos a ver 3 características de un verdadero creyente. Y vamos a leer nuestro texto. Capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice así: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, la primera característica de un verdadero creyente que vamos a ver es que se aferra por completo a la obra de su defensor. Se aferra por completo a la obra de su defensor. Y Juan, eso lo vamos a ver en el versículo 1 y el versículo 2. Y Juan comienza diciendo, hijitos míos. Él les habla con ternura, él les habla con amor, él les habla como un padre le habla a un hijo. Él les habla con mucho cariño a ellos. Aparentemente había una relación muy estrecha entre Juan y sus destinatarios y sus lectores originales. Había una relación muy estrecha con ellos. Entonces él les dice, hijitos míos. Y dice, les escribo estas cosas. Juan estaba interesado en la vida espiritual de estos creyentes. Entonces, como él está interesado en su vida, ¿qué hace? Les escribe. Les escribe estas cosas. Bueno, ¿cuáles cosas son? Vemos en el capítulo anterior, 1:5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, Juan empieza a escribir y dice, escribo estas cosas, estoy interesado en ustedes, hijitos míos, entonces les escribo estas cosas. Y él escribe esto y también va a seguir escribiendo la epístola y va a decir más cosas. Y dice, les escribo estas cosas, y el propósito por el cual les escribe es para que no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. El pecado no es la voluntad de Dios para ninguno de todos nosotros. El pecado no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué dice Juan esto? Bueno, al parecer este grupo de gnósticos daban rienda suelta al libertinaje y a todo tipo de pecados dentro de la iglesia. Entonces él les dice, el pecado no es la voluntad de Dios, no pequen. Les escribo esto para que ustedes no pequen. Vemos en 1 Juan 3:7, él dice así, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces él les escribe eso. Vemos también en 1 Juan 4:4, hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Había falsos profetas que estaban influenciando y él dice, ustedes ya los han vencido. Entonces él dice, les escribo para que no pequen. El pecado no es la voluntad de Dios para el verdadero creyente. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Su santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Romanos 6:12-13 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan en sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, Dios no quiere de ninguna manera que nosotros pequemos, ni tampoco Juan quería que sus lectores pequen. El pecado no es la voluntad para el creyente. Ahora, ¿puede el creyente verdadero no pecar? Cuando estemos glorificados, ¿no? En ese momento ya no vamos a pecar. Mientras tanto somos pecadores. En este mundo seguiremos luchando
contra el pecado cada día. Luchamos contra nuestra naturaleza. Somos seres que estamos caídos por naturaleza y heredamos el pecado de Adán. Y aunque fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo, el Señor nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas, no obstante, todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Está en nuestra naturaleza pecar. Y otra vez, si alguien dice que no tiene pecado, entra en completa contradicción con 1 de Juan 1:8, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, y Eclesiastés 7:20, allá en Eclesiastés 7:20 en el Antiguo Testamento dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Todos nosotros somos pecadores. Entonces Juan dice, les escribe a ellos para que no pequen. No es la voluntad de Dios para el hombre que peque, sin embargo, nosotros sabemos que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y el texto sigue diciendo: les escribo estas cosas para que no pequen, y miren lo que dice: y si alguien peca, entonces hay posibilidades de pecar. Hay posibilidades que caigamos en pecado. ¿Quién puede ser ese alguien? Si alguien peca, dice, ¿quién puede ser? Puede ser vos y puede ser yo. Cualquiera de nosotros podemos caer en pecado, porque hay posibilidad. Ahora, ¿qué pasa si pecamos? ¿Está todo perdido si pecamos? ¿Perdemos la salvación si pecamos? Definitivamente no. No perdemos la salvación. No está todo perdido si pecamos. Recordemos al hijo pródigo. Él pidió a su padre que le dé la herencia, él se fue, gastó toda la herencia que su padre le había dado y estaba comiendo la comida de los cerdos. Sin embargo, ¿qué pasó? Él era hijo. Él tenía que volver con su padre. Volvió con su padre arrepentido. Él era hijo. Un verdadero hijo de Dios no puede permanecer en el pecado de manera constante. No está todo perdido si pecamos. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Nuestras vidas tienen que ser vidas de confesar constantemente, estar confesando al Señor nuestros pecados. Y el Señor nos perdona inmediatamente, apenas lo confesamos. Ahora, pasa a veces que nosotros somos los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando pecamos, no nos perdonamos. Cuando pecamos, luchamos con la culpa por haber pecado. De alguna manera no está mal eso, porque nosotros como creyentes, el Espíritu Santo debe compungirnos por nuestro pecado y llevarnos a un arrepentimiento. El Salmo 51, David, luego de haber pecado con Betsabé, de haber caído en pecado, tenemos este maravilloso Salmo 51 y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces David fue a confesar su pecado inmediatamente al Señor. Él había pecado y fue a confesar su pecado. Ahora, nosotros luchamos con todas estas cosas y también Satanás, cual fiscal, nos está acusando constantemente. Satanás acusa a nosotros de manera constante. Vemos esto en Zacarías 3:1. Dice así: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Satanás constantemente acusando. Apocalipsis 12:10.
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás siempre como un fiscal está para acusarnos. Y conocemos también la historia de Job. Job 1:9 al 11. Vemos cómo Satanás se presenta delante de Dios y le dice: ¿acaso teme Job de balde? ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla a su alrededor delante de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones. Has aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Satanás acusando delante de Dios a Job. Ahora alguien dijo esto: escucho al acusador rugiendo, expresando los males que he hecho. Los conozco muy bien y miles más. Pero Dios no encuentra ninguno de ellos. Aunque el enemigo sin cesar me acusa como un diluvio, Dios lo rechaza porque Cristo lo ha cubierto con su sangre. Cristo cubrió con su sangre, y por más que Satanás esté como un fiscal acusando y acusando día y noche, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y nuestro texto sigue y dice: si alguno peca, y hay una posibilidad, y esto es muy interesante, dice: tenemos. La palabra tenemos es muy interesante. ¿Saben por qué? Significa esto que es, la palabra tenemos allí está en el tiempo presente. Presente significa que lo tenemos de manera constante. Dice: tenemos un abogado, lo tenemos de manera constante y continua. Pero ¿saben qué es lo más interesante de esta palabra? Que Juan está usando la segunda persona del plural. Perdón, la primera persona del plural. Dice tenemos, y eso significa que Juan mismo también se estaba incluyendo. Él mismo también podía ser una persona de las que caiga en pecado. Él no estaba exento. Entonces él dice: si alguien cae en pecado, tenemos. Él mismo se incluía. Es maravilloso eso. Y dice el verbo otra vez, es un verbo presente continuo que significa que es de manera constante lo tenemos. De manera constante tenemos un abogado para con el Padre. De manera constante y continua. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El Señor Jesús perpetuamente intercediendo por ellos. También vemos en Romanos 8:33-34 la misma idea. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús de manera constante en este mismo momento, Él está intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado para con el Padre. Aun cuando tenemos un mal pensamiento, Cristo está intercediendo por nosotros. Aun cuando decimos una palabra que no es agradable a Dios, Cristo está intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado para con el Padre. Y note que llame a Cristo abogado. La palabra allí es paracleto. El término se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal. Significa defensor, abogado, uno que socorre, y también significa una palabra que nosotros conocemos, consolador. Nosotros conocemos esa palabra. Muchas veces se usa para referirse al Espíritu Santo. Juan lo usó muchísimas veces para referirse al Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice: entonces yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Dice, entonces les dará otro consolador. Jesús ya es un consolador, pero mi Padre les va a dar otro consolador. Juan 14:26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Juan 15:26, cuando venga el consolador, a quien yo enviaré del Padre.
Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Entonces vemos que Juan está utilizando mucho esta palabra, abogado, defensor, consolador, uno que socorre, y también se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Tenemos un abogado para con el Padre. Note que también dice para con el Padre. Dios es el juez justo de toda la tierra. Sin embargo, aquí lo llama Padre, porque está hablando a verdaderos creyentes. Dios ahora para nosotros ya no es el juez, ahora es un Padre juez, ya es Padre ahora para nosotros. El Señor ya es un Padre para nosotros. Una familia se habían sentado a comer y se sentó su esposa, el padre y el hijo. Y el hijo había hecho algo malo en ese momento en la mesa. Entonces el padre lo lleva a la habitación y le dice que había hecho algo malo y que si quería volver a comer, él tenía que reconocer eso. Entonces el hijo dice, bueno papá, si vos pensás que yo hice algo malo, lo reconozco, dice. ¿Puedo ir a comer ya? Y el padre le dice, no, no es esa la respuesta que estoy buscando. Y el padre va a la mesa y se sienta a comer. Luego de un momento, el hijo llama a su padre de la habitación y le dice, papá, ya que vos y mamá dicen que yo me equivoqué, les pido perdón. ¿Ahora ya puedo ir a comer? Y el padre le dice, no. No es esa la respuesta que estoy buscando. Y vuelve a la mesa. Luego de un tiempito, el hijo vuelve a llamar a su padre de la habitación y cuando el padre se va dirigiendo, el hijo ya con lágrimas en sus ojos, les dice, Padre, reconozco que me he equivocado. Perdóname, por favor. ¿Ahora puedo ir a comer? Y el padre volvió con su hijo y lo sentó a la mesa. Dios ahora es un Padre para nosotros. Él es un Padre bueno. Podemos acercarnos a Él. Él ya no es más un juez para nosotros. Es un Padre. Y dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Él es justo porque está calificado para defender nuestra causa. Hebreos 2:18 dice, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo nos puede socorrer. Cristo cumplió todas las demandas, todas las leyes divinas y todas las leyes terrenales. Por eso Él es justo, por eso Él puede ayudarnos, puede socorrernos. Él es justo. Y la palabra nos dice, el justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. Nuestro texto sigue diciendo que Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo no podría defendernos si no es también nuestro propiciador. La palabra propiciación significa misericordioso, significa propicio, significa el que hace expiación, significa un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido, significa satisfacción. Cristo es la satisfacción, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahora en el Antiguo Testamento, en los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo con la sangre del cordero, la rociaban ¿sobre dónde? Sobre el propiciatorio. Y cuando rociaban la sangre en el propiciatorio, se aplacaba la ira de Dios de manera temporal. Pero nosotros ahora tenemos a Cristo, que el sacrificio expiatorio de Cristo, su propiciación, no aplaca la ira de Dios de manera temporal, sino más bien que quedó completamente satisfecha. La ira de Dios por nuestros pecados quedó completamente satisfecha. Cristo aplacó por completo. El sacrificio de Cristo satisfizo todas las demandas de justicia y por consiguiente la ira de Dios quedó completamente aplacada.
Ya no hay condenación para los que están en Cristo, nos dice la Biblia. Ahora este grupo de personas que estaban atacando la iglesia, ellos decían que podían tener la salvación sin Cristo, por medio de su conocimiento. Por eso Juan les dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. No hay otra manera. No es por medio del conocimiento elevado que vos puedas tener comunión con el Señor. Juan deja bien en claro, la única manera de aplacar la ira de Dios es por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Dios perdona todos nuestros pecados, ya no hay condenación. No obstante, la vida del creyente tiene que ser una vida de confesión y una vida caracterizada por la santidad, que debemos ir creciendo en la santidad progresiva. Sigue diciendo nuestro texto que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por lo del mundo entero. El sacrificio de Cristo no solo es suficiente para Juan y su comunidad, para toda la iglesia a la que Juan estaba escribiendo, no solamente fue para ellos, sino que también es válido para todas las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo que crean, para todos los que creen. Esto no significa que todo el mundo será salvo. Muchos dicen, bueno, Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo va a entrar al reino de Dios. Eso es una herejía que se llama universalismo. Entonces, no es eso lo que está diciendo Juan, sino que hay un sacrificio. Juan está diciendo, hay un sacrificio para propiciar la ira de Dios disponible para todo pecador que cree en Cristo. Hay un sacrificio disponible. Me encanta el himno de William Cowper, fue un poeta y compositor de himnos, que dice así, no voy a cantar, quédense tranquilos, dice así, hay una fuente sin igual, la sangre de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. La manera de ser purificados es sumergirnos en la fuente sin igual de Emanuel, que es Cristo Jesús, que es la obra que Él hizo a nuestro favor en la cruz, derramar la sangre de su vida. Entonces vemos, la primera característica de un verdadero creyente es que se aferra a la obra de su defensor constantemente. Vemos que no es la voluntad de Dios que pequemos, pero si alguien peca, debemos ser rápidos para acercarnos a Dios y pedir perdón. Debemos ser rápidos para eso. También en este texto nosotros somos desafiados a algo. Somos desafiados. Dice, Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Saben qué significa eso? Que hay personas que aún están sin Cristo. Y nosotros somos desafiados a que tenemos que ser personas que están comunicando el Evangelio, que están llevando la palabra de Dios a otros que aún no conocen el mensaje. Porque Cristo también es la propiciación por sus pecados. Debemos acercar el mensaje de salvación a otros. Este primer punto nos desafía. Ahora vemos la segunda característica de un verdadero creyente. Su vida es más de lo que dice. Su vida es mucho más de lo que dice. Vemos esto en el versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, hay algo muy común hoy en día. Las personas dicen que conocen a Dios, pero sus vidas no dan ningún tipo de evidencia que conocen a Dios. Toman el nombre de Cristo a la ligera. Se dicen a sí mismos que son cristianos. Vos les preguntás, ¿sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. Sin embargo, sus vidas no dan eso, no dan ese testimonio.
Pero esto no es algo nuevo, no es algo de nuestra generación. Juan les está escribiendo para corregir, y también por parte porque este grupo de personas, los gnósticos, que recién estaba comenzando en este tiempo, ellos se jactaban de tener un conocimiento superior de Cristo, un conocimiento elevado de las cosas divinas. Sin embargo, sus vidas no daban un buen testimonio. Un grupo de ellos vivían de manera desenfrenada y en libertinaje. Entonces Juan escribe. Juan desafía la jactancia de ellos diciendo: en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. La palabra sabemos, conocemos, en esto comprendemos, en esto entendemos. Juan quiere dar una verdadera seguridad a sus lectores para que sepan que ellos son cristianos. Y la misma, es como un juego de palabras, porque dice, dice así, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Es como un juego de palabras, porque la palabra sabemos y hemos llegado a conocer es la misma. En griego es la misma palabra, pero está utilizando otros tiempos. Entonces dice, en esto conocemos que lo hemos conocido. Y la palabra así, conocido, es una palabra que está en su modo perfecto. Significa que es una acción que ocurrió en un determinado tiempo, pero que tiene sus implicaciones hoy en día en nosotros. En esto conocemos que lo hemos conocido antes. Sabemos que lo hemos conocido verdaderamente porque hay algo que está surgiendo hoy que tiene fruto en nuestra vida. Por ejemplo, uno cuando dice he comido, cuando decimos he comido, ¿nosotros qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos saciados ahora por una acción que se llevó a cabo antes. Comimos antes, entonces ahora podemos decir he comido. Y Juan está diciendo, sabemos que lo conocemos, en esto sabemos que lo conocemos, en que lo hemos conocido. Como lo hemos conocido verdaderamente, ¿qué dice Juan? Tenemos este conocimiento, tenemos un verdadero conocimiento de Dios. Y este conocimiento viene de tener una comunión correcta con Él. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Para Juan, ¿quiénes son los que conocen a Dios? Los que conocen verdaderamente a Dios, para Juan es claro acá, son los que guardan sus mandamientos, son los que obedecen, los que viven una vida de obediencia, no los que dicen tener un conocimiento superior. Para Juan a Juan no le interesa eso. Si vos conocés verdaderamente, Juan dice, debés guardar sus mandamientos. En esto conocemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. La palabra guardar es conservar, custodiar, reservar, mantener el ojo sobre, cumplir. También por el contexto se puede traducir cumplir. Si cumplimos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, resalta la idea de una obediencia vigilante y activa. Transmite el sentido de que los creyentes deben salvaguardar continuamente los mandamientos porque estos los consideran valiosísimos. Como consideramos los mandamientos de Dios valiosísimos, tenemos que estar salvaguardándolos constantemente. Primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Santiago 1:25, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos muchas veces el chip de la Reina Valera, que dice que no debemos ser, ¿cómo dice la Reina Valera? Ustedes usan otra versión acá. Exacto, no debemos ser oidores olvidadizos. Tenemos esa palabra, debemos ser hacedores. Entonces Juan dice, los que son verdaderamente creyentes, los que conocen verdaderamente a Dios, son los que guardan su palabra. Son los que guardan sus mandamientos, perdón.
Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. Si amamos al Señor, guardaremos sus mandamientos. Ahora, dice, mirar atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad. Cuando aquí dice los mandamientos, no está refiriéndose al Pentateuco, no está refiriéndose a la ley de Moisés, está refiriéndose qué es lo que nosotros tenemos que guardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? No está refiriéndose a la ley de Moisés. No son reglas humanas, no son preceptos religiosos que debemos guardar, son los mandatos y preceptos y directrices de Cristo Jesús. Son los mandamientos de Cristo para nosotros. Vemos en Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cumplir la ley de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que guardemos, lo que Juan está hablando aquí. Primera de Tesalonicenses 4:2 dice, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Son los preceptos del Señor Jesús los que hay que guardar. ¿Y cuáles son algunos de los mandamientos de Cristo? Bueno, tenemos muchísimos en la palabra. Pero por ejemplo, voy a darles algunos mandamientos del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Estén siempre gozosos. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:14. Sean pacientes con todos. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Juan 13:34. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Son mandamientos que nosotros tenemos de parte de Cristo. Y eso es lo que Juan está diciendo acá. Ahora también tenemos el mandamiento de mandamientos de Cristo. Y otra vez, vemos en Mateo 28, 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones. Significa que mientras vos estás yendo, mientras vos estás en tu casa, mientras vos estás en tu barrio, mientras vas a comprar al almacén, mientras vas al trabajo, mientras vos vas a la facultad, mientras vos compartís tiempo con tu familia y con amigos, debemos estar haciendo discípulos. Y no está diciendo que predique el Evangelio, pero para ser discípulos debemos predicar el Evangelio. Entonces es un mandamiento del Señor. El pastor Marcelo Piguela siempre menciona eso. Él dice, yo no puedo estar donde estás vos para compartir el Evangelio. Y vos no podés estar donde estoy yo. Él dice eso para animarnos a que nosotros compartamos el Evangelio en donde nos encontramos. Y es una bendición eso. Y nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor. En esto sabemos que le hemos conocido. Entonces queremos obedecer al Señor. Queremos guardar sus mandamientos. Queremos hacerlo porque verdaderamente lo hemos conocido. Hemos conocido al Señor. Entonces queremos obedecerlo. La obediencia voluntaria en la vida diaria es un indicador fiable, tanto para nosotros como para los demás que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús. Es una evidencia fiable que hemos llegado al conocimiento de Cristo si estamos siendo obedientes, a sus mandamientos. Y le puse a este punto que la vida del creyente es más de lo que dice, y puse eso justamente por eso, porque el versículo 4 nos sigue diciendo, el que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco, el que dice con su boca, confiesa con sus labios, confiesa de la boca para afuera, Señor, Señor, nosotros sabemos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cuando está diciendo Señor, Señor, está haciendo un énfasis
Está diciendo en griego cuando decían las cosas de manera repetida porque estaban haciendo un énfasis. Y estas personas se acercan al Señor y le dicen, Señor, Señor, como diciendo, Señor, yo soy la persona más espiritual que había. Yo soy la persona que hacía tu voluntad. Sin embargo, el Señor va a decir, no los conozco. No los conozco, porque era de la boca para afuera. No hacían verdaderamente la voluntad del Padre. Aún Jesús reprendió a los judíos y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era de la boca para afuera, simplemente decían. Santiago 2, 17 y 18 dice, así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestra fe, nuestra vida en el camino del Señor tiene que ser acompañada verdaderamente. No solamente palabras. Las palabras se las lleva el viento, como se dice. Las palabras se las lleva el viento. Otra vez, Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. No basta solamente con nuestras palabras. Y Juan está diciendo, la vida de un creyente es más de lo que dice, es más de lo que sale de su boca. Y dice, y no guarda sus mandamientos, nos dice el texto. ¿Qué dice? El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, dice la palabra. Es un falsificador. Juan 8:44. La misma palabra para mentiroso aquí se utiliza para describir al diablo. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos. Jesús escribiendo a los judíos, los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Así es el diablo, así es Satanás, padre de mentira. Es un falsificador. Y también debemos saber esto. Ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios de ninguna manera. Y Juan está diciendo, el que dice, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Los mentirosos tienen un lugar reservado en el infierno. Tienen un lugar guardado específicamente para ellos. Tendrán su parte, tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre que arde para siempre. No podríamos escuchar sus gritos desgarradores de estar ahí por toda la eternidad. No podríamos escuchar el grito de ellos. Pecadores en las manos de un Dios airado, es un sermón de Jonathan Edwards, y dice así: oh pecador, considera el terrible peligro en el que te encuentras. Es un gran horno de ira, un inmenso abismo sin fondo lleno de fuego de la ira sobre el cual tú cuelgas, sostenido por la mano de Dios, cuya ira es provocada por ti, tanto como por los que ya están condenados al infierno. Así será para todos los mentirosos. Dice, la verdad no está en ellos. Son mentirosos y la verdad no está en ellos. Cristo no está en ellos. Cristo es la verdad. Y la verdad no está en ellos. Ellos son falsos creyentes. No tienen ningún tipo de verdad en ellos. Ahora, ¿cuál es nuestra condición en esta mañana? ¿Con cuál de estos dos grupos te identificas? ¿Con el que guarda sus mandamientos? ¿Cuál de estas personas sos? ¿Cuál somos?
los que dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos? Si es así, podés estar en camino al infierno. Podés estar en camino al infierno. Un lugar sin escape, un lugar sin salida, un lugar eterno. Nunca terminará, separado de Dios para siempre. No hay segundas oportunidades allí. Ahora, ¿qué podés hacer entonces? Podés confesar tus pecados, venir a Cristo con arrepentimiento, poner tu fe en la obra de Cristo y vivir una vida de obediencia. Podés ser una de las personas que guardan sus mandamientos. Ahora, si sos de las personas que guardan sus mandamientos, que dicen, lo hemos conocido y guardamos sus mandamientos, quiero decirte algo. Tengo un desafío para hacerte. Y ese va a ser nuestro próximo punto. Nuestro próximo punto es la tercera característica de un verdadero creyente, es que busca tener una obediencia exagerada. Busca tener una obediencia exagerada. Vemos eso en los últimos dos versículos, del 4 al 6. Del 5 al 6. Ahora, muchos creyentes, y mayormente entre los jóvenes, ¿qué dicen? ¿Qué es lo mínimo que puedo obedecer a Dios? Muchas veces están buscando obedecer lo mínimo de Dios. Siempre buscan caminar al borde del gran abismo del pecado. ¿Hasta dónde me puedo acercar? Siempre están queriendo buscar eso. Caminan al límite de la raya de lo permitido o establecido por Dios. Y hacen muchas preguntas más, las cuales no vamos a contestar. Pero la pregunta verdaderamente de un creyente es, ¿cómo hago para agradar más a Cristo? ¿Cómo hago para agradarle más a Dios? ¿Cómo puedo hacer para agradar más a Dios? Y aquí nuestro texto dice, pero el que guarda su palabra, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Ahora, el doctor y pastor y maestro de la Biblia y ministro de radio J. Vernon McGee menciona lo siguiente: existe una gran diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es mucho más que los mandamientos. Y aquí Juan dice, me encantó eso que dijo McGee, y aquí Juan dice, el que guarda su palabra. Guardar la palabra es guardar más, es ir más allá, es ser más obedientes aún, es tener una obediencia exagerada. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Esto es mucho más de lo que se nos pide. Es hacer mucho más de lo que se nos está pidiendo. No debemos conformarnos con realizar solo lo que se nos pide. Debemos ir más allá. Debemos procurar tener una obediencia exagerada. Como el hijo que hace más de lo que su padre le pide. A veces un padre le dice al hijo que corte el pasto del jardín. Y cuando el padre vuelve, el hijo no solamente cortó el pasto del jardín, sino que también podó el libustrín y hizo algunas tareas más en su casa. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Quiere hacer más, quiere agradar más a su padre. No se conforma con hacer solo lo que le dice. Ama a su padre y quiere ir más allá. Filemón 21, el libro de Filemón, Pablo le escribe a Filemón y le dice así: te escribo confiando en tu obediencia, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Pablo le escribe a Filemón y le dice: yo sé que vos vas a hacer más de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy pidiendo. Obediencia, una persona que solo obedece es el estándar. Y Filemón vemos que quería hacer aún más, quería obedecer más al Señor. Ahora, ¿por qué debemos ser de esta manera? Bueno, 2 de Corintios dice así, 2 de Corintios 5:9. Pero ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor.
Ambicionamos agradar al Señor. Tengo una ambición, dice Pablo. ¿Saben cuál es? Agradar cada vez más a Cristo, agradar cada vez más al Señor. Efesios 5:10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Agradar más al Señor cada vez más. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1, dice: por los demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como ya de hecho andan, así abunden en ello más y más. Abundar más y más en agradar al Señor. Ya lo están haciendo. Pero Pablo les dice a los tesalonicenses: abunden en eso aún más y más. Agraden más y más al Señor. Buscamos tener una obediencia exagerada porque amamos al Señor. Amamos a Cristo. Amamos lo que Él hizo por nosotros. Y Juan nos desafía a obedecer más aún. Y dice: en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Realmente es el amor por Dios. El amor por Dios se ha perfeccionado. Esto claramente es una evidencia más de que conocemos a Dios y que estamos en Él. Queremos obedecer más. Y dice: en esto sabemos que estamos en Él. Queremos obedecer más al Señor. Queremos ir más allá. No nos conformamos solamente con lo que se nos dice. Sigue diciendo nuestro texto: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Permanecer es morar, residir, preservar, quedarse. El que dice que está con Cristo, el que dice que mora con Cristo. Juan 15, 4, 5 dice: permanezcan en mí, Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid de ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Y aquí dice: el que permanece en Él, debemos permanecer en Él. Y dice Juan: debe andar como Él anduvo. Debe andar por todos lados, por donde pisen la planta de sus pies. En nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros vecinos, debemos andar como Cristo. En nuestra vida diaria. Y no solamente obedecer los mandamientos de Dios, sino ir más allá. Debemos imitar a Cristo. ¿Cómo podemos imitar a Cristo? Bueno, Mateo 11, 29 nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús era humilde. Debemos ir más allá, debemos ser humildes. Debemos servir. Juan 13, 3, 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y sacárselos con la toalla que tenía ceñida. Empezó a servir el Señor. Nosotros, ¿cómo imitamos a Cristo? ¿Cómo andamos como Él anduvo? Sirviendo. ¿Y saben qué? Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, hizo algo que nadie más quería hacer. Nadie más quería hacer en ese tiempo lavar los pies de sus discípulos. Eso era para un esclavo. No era para alguien, digamos, con un estatus, por así decirlo. Era para los esclavos lavar los pies. Y los pies en ese momento, cuando vos caminabas en Jerusalén, había tierra, había desechos de animales, había un montón de cosas en ese tiempo. Y los pies estaban re sucios. Y Jesús hizo lo que nadie más quería hacer. Él lo hizo. Y debemos imitar a Cristo, debemos andar como Él anduvo, debemos hacer lo que nadie más hace, sirviendo a Dios. ¿Qué más hacía Cristo? Comunicaba el Evangelio. Mateo 9:35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio. Así andaba Cristo.
¿Qué hacía Cristo también? Tenía compasión y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Cristo tenía compasión por los perdidos. Cristo quería alcanzar a los perdidos y tenía compasión por ellos. Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes. Jesús estaba haciendo bienes por donde andaba. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y por sobre todas las cosas, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre constantemente, quería hacer la voluntad del Padre. Ahora, es difícil esto, es difícil llegar a una obediencia exagerada. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, el mal está en nosotros, así como el apóstol Pablo escribió allá en Romanos 7, miserable de mí. Él quería hacer todas las cosas, pero aún así, él dijo, el mal está en mí, miserable de mí. Es difícil, pero debemos procurar, es la evidencia de un verdadero creyente, tener una obediencia exagerada. Un predicador acerca de este pasaje ilustró esto. Iban en la nieve un padre y su hijo. Entonces el padre iba pisando en la nieve y su hijo intentaba seguir los pasos de su padre. Sin embargo, nunca podía alcanzar de la manera como pisaba su papá. Pero ese hijo estaba haciendo lo posible para poder seguir las pisadas de su padre, para poder seguir sus pisadas en la nieve. Él quería hacer lo posible. Ahora debemos preguntarnos, ¿es así nuestra vida? A mí me falta muchísimo. Personalmente lo reconozco delante de todos ustedes. A mí me falta muchísimo para ser así. Veo muchas fallas en mí. Veo muchísimas fallas. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir esforzándome, tengo que seguir persistiendo. Ahora, eso yo lo veo en mí. Ahora te pregunto, ¿qué tal vos? ¿Tu vida diaria se caracteriza por querer obedecer más y más al Señor? ¿Queremos tener una obediencia exagerada? ¿Es el anhelo de nuestro corazón? Si no es así, pedíselo hoy al Señor. Pedile hoy al Señor que querés obedecer más. Ayúdame a obedecerte más, Señor. Ahora tal vez nosotros hoy no vamos a tener el ataque de los gnósticos, como estaba surgiendo en ese tiempo. Pero sí nosotros podemos, junto con Ireneo, podemos decir, como dijo él, por más que la falsedad venga con sutileza, no vamos a ser engañados, porque sabemos cómo tiene que lucir la vida de un verdadero creyente. Ya no somos incautos, como dijo Ireneo, no somos incautos. Podemos ver en nuestras vidas y podemos ver en la vida de otros cómo luce la vida de un verdadero creyente. Para concluir, quería citar al doctor MacArthur. Dice, si alguno afirma conocerlo y morar en él, esto será evidente en la vida de tal persona. Andará en la luz, en el reino de la verdad y santidad, y guardará y obedecerá los mandamientos y la palabra del Señor, debido a su apasionado amor por la verdad y por el Señor de la verdad. Querrá esta persona obedecer, querrá estar en la luz, va a querer estar amando más al Señor, va a tener una pasión por el Señor y por la verdad. Así hará esta persona. Que el Señor nos ayude en esta mañana, a todos nosotros, a que estas sean las características de nuestras vidas, las características de un verdadero creyente, que sea así para nosotros. Quería terminar mencionando una vez más que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros nacimos bajo el maligno,
estábamos en camino al infierno y a la condenación eterna. Pero Dios, en su gran misericordia, hace más de 2000 años, Él envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, toda la ira del Padre estaba cayendo sobre Él. La ira de Dios quedó completamente satisfecha en Cristo. El Padre derramó toda la copa de su ira sobre su propio Hijo. Cristo murió, Cristo derramó la sangre de su vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor Jesús derramó la sangre de su vida por nosotros. Pagó por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día con gran poder resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y ahora vive para interceder por nosotros. Y la palabra de Dios dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en Cristo. Arrepentirse es dejar nuestros pecados, dejar nuestra pasada manera de vivir y poner la fe en Cristo. De esa manera Dios te dará un nuevo corazón, que puedas querer agradar al Señor, que quieras vivir más para Cristo y vas a vivir de una manera agradable a Dios. Te animo en esta mañana, pon tu fe en Cristo. Si no has puesto aún tu fe en el Señor, pon tu fe en el Salvador y Él te salvará. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra eterna, Señor. Padre, gracias porque aquí podemos tener seguridad, Señor, por medio de tu palabra, de saber que te hemos conocido, Padre. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Que estas sean las características de nuestra vida. Padre Santo, también te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a querer, como dijo Pablo, ambicionar, agradarte aún más, ir más allá, Señor, querer obedecerte aún más. Ayúdanos con eso, Señor. Padre, también te pedimos, si hay alguien que no conoce a Cristo, te rogamos, Señor, por favor, que tú estés obrando y que le des vida nueva, vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.